Hola, mi nombre es Rosa Celeste Aguilar Chanamot. Soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el motivo por el cual me encuentro grabando este video es para hablarles sobre el otro sendero. En mi primer video yo hablé sobre qué se trata de este libro y sobre qué lo compone más que todo. Bueno, en este video voy a hablar sobre el capítulo 1, 2 y 3 de dicho libro. Como habré dicho antes, el, el libro trata principalmente de lo que es la informalidad. Entonces, por ende, en el primer capítulo vamos a ver lo que es la informalidad en la vivienda. En el segundo capítulo, la informalidad en el comercio. Y en el tercer capítulo, la informalidad en el transporte. Para empezar mi análisis crítico de estos tres capítulos, voy a empezar citando el primer párrafo de la primera página de este libro. Entonces, dice: en las últimas 4 décadas, el espacio urbano de Lima ha crecido 1200%. Este solo hecho es impresionante, pero lo es más si consideramos que ese enorme crecimiento ha sido fundamentalmente informal. En efecto, las personas han adquirido, habilitado y edificado sus vecindarios al margen o en contra de las disposiciones estatales, constituyendo así asentamientos informales. Acá te van a hablar, bueno, en el primer capítulo te van a hablar de la invasión. Te van a hablar de específicamente dos tipos de invasiones. La paulatina, que es poco a poco, se van acentuando y ya se vuelven dueños de los terrenos con el tiempo y pueden sacar su aspecto legal, en el cual reconocen de que son dueños de ese terreno. Y luego está la violenta. En el caso de la violenta se tiene una cierta organización, por así decirlo. Son organizadas siempre por 5, 6, 10 personas que se encargan de mover a toda la gente. Por ejemplo, se juntan grupos de, ¿cuántos serán? 100, 200, 300, pero es así un buen número. Y se van y se adueñan de un terreno que muchas veces son del Estado. Mayormente las invasiones violentas se van a dar en fechas, por así decirlo, especiales. Navidad, 28 de julio o cuando hay un suceso importante en el Estado. Cosa de que la policía, por así decirlo, esté ocupada y como que no le tome tanta atención a lo que son a lo que es la invasión. Es, por ejemplo, cada vez que se hace una invasión, por ejemplo, en las casitas o las esteras que se hacen ahí, se coloca la bandera de Perú para decirlo de que, bueno, son patrióticos y el Estado los tiene que apoyar y son parte del Perú, parte de todo el Estado. Muchos gobiernos, muchas leyes han tratado de formalizar a este sector de la población que se encuentra viviendo en lugares informales. ¿Por qué? Porque si tú vives en un lugar informal, no accedes a agua, no accedes a seguridad y creo, si no me equivoco, tampoco accedes a lo que son colegios ni hospitales, ya que no eres reconocido por el Estado. Cierto, también está de que estos asentamientos, al no ser reconocidos por el Estado, tienen su propia organización. Por ejemplo, tienen un libro en el que se notan todas las personas que viven ahí y en caso de que venga alguien externo, pasa por unos pequeños requisitos que la verdad es que son mínimos, son muy pocos, más que todo es que conozca a alguien de ahí y que lo lleve a vivir ahí, para que pueda entrar. Como estaba diciendo, han habido muchas leyes y muchos gobiernos que han tratado de volver a estos informales formales. Pero es que muchos de ellos no quieren, ya que si se vuelven formales van a tener que darle un pago al Estado por estar viviendo donde viven. Un impuesto. ¿Ya? Así que como es gente muy pobre, población que de muy escasos recursos, que muchas veces no tiene los ingresos necesarios como para solventar a su familia y además hacer muchos más gastos. Bueno, entonces yo estoy explicando que Lima va creciendo, que van creándose asentamientos humanos a la periferia de Lima. Entonces, por ende, ¿qué más crece? Crece lo que es la necesidad de trabajo y la necesidad de que alguien te venda las cosas a precios más accesibles para tu economía. Entonces, ¿qué se crea? Se crea el comercio informal. En este capítulo también voy a hacer una citación. Por cada capítulo que haga voy a hacer una citación. Bueno, el comercio informal.
El comercio, que empezó a ser realizado masivamente al margen y hasta en contra de las normas estatales nominalmente encargadas de regularlo. Surgió así el comercio informal, que en lo esencial se desarrolla en las calles, bajo la denominación común de comercio ambulatorio, y en mercados construidos específicamente para salir de las mismas. Entonces, como habrás escuchado en este párrafo, te hablan de dos: ambulantes, mercado informal. Los ambulantes son personas que mayormente empezaron siendo mujeres que vendían en las esquinas sus desayunos, sus almuerzos, sus cenas. Ya actualmente, y también ya a mediados por esa época, aparte de mujeres también eran hombres, y aparte de vender exclusivamente comida, empezaron a vender muchos más objetos que la misma gente le pedía. Por así decirlo, un ambulante es la persona que va caminando y va vendiendo, ¿no? Entonces, para relacionarlo con lo que es un mercado informal, era que estos ambulantes se posicionaban en un descampado o en un lugar libre o en una pista para poder vender sus productos. Muchas veces una persona le cobra por la pista, pero como nosotros sabemos, la pista es para la utilización de la población. Si bien no es para que creen un mercado, ya que eso debería de ser en un terreno en sí que esté realmente edificado con todas las medidas de seguridad, pero en el cual tienen que, aparte de hacer el pago de esa pista vendría a ser 10 soles, 5 soles. El pago por el alquiler de un local o por tener un local es mucho mayor. Además de que esto ya sería volverlos formales, y en sí creo que ese sector yo poniéndome en la posición, como que no les conviene mucho, porque son personas que reciben poco, o sea, ganan poco, y aparte tendrían de que pagar un alquiler o pagar por los impuestos por tener una empresa en cierto lugar, y como que las personas no pueden acceder tanto a eso. Ya, bueno, luego voy a explicar lo que es el transporte informal. Como se habrán dado cuenta, las tres se relacionan, porque, por ejemplo, el comercio informal surge en base a la invasión informal, a que la gente empieza a llegar a las periferias de Lima. Y el transporte informal también surge por eso, porque primero voy a citar, para que nos ponga en un contexto más o menos. Como dice aquí, de acuerdo a los estudios de ILD, el 94% de los 16.228 vehículos dedicados al transporte masivo en ese año, el 91% desarrolló la actividad informalmente. Si esto se añade los taxis y los vehículos de alquiler, la presencia de la informalidad es todavía mayor, alcanzando ese mismo año el 95% del total del parque vehicular existente en el servicio de transporte público de Lima. Como habrán podido escuchar, se alcanzó un 95% de transporte informal. Ustedes dirán, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué llegaron a tal punto? Bueno, ¿se acuerdan que Lima estaba creciendo? Entonces, si las personas que vivían en la periferia tenían la necesidad de tener a alguien que los transporte desde el punto donde vivían hasta el centro. Entonces, las personas que también estaban buscando trabajos y no podían ser ambulantes, o no tenían una empresa, o no tenían un trabajo fijo, dijeron, bueno, entonces hay que sacar un micro, hay que crear un ómnibus, hay que crear un colectivo, hay que crear un taxi y hay que transportar gente. ¿Por qué? Porque se vio como la necesidad de ese sector de la población. Entonces las rutas se ampliaron. Si antes bien los carros solamente iban por el centro de Lima o por los lugares más concurridos, ahora también iban a ir por los asentamientos humanos para recoger gente que quiera ir a su centro laboral, o a su centro de estudio, o por diversos motivos. Más que todo se habrán dado cuenta que en este libro los 3 capítulos se enfocan, estamos hablando de un sector de la población muy pobre. Tanto en el comercio, en la vivienda y en el transporte, muchas veces las leyes y los gobiernos han tratado de volverlos a la formalidad, pero es que creo que no les dan todo lo que ellos realmente piden o necesitan.
Desde mi punto de vista, muchas de estas personas no se ven en la capacidad, ya que tienen mucha familia o tienen un familiar enfermo o por X motivos, de pagar todo lo que el Estado les pide. Por así decirlo, en esta época el Estado solamente estaba presente para un cierto sector de la población que contaba con la economía suficiente como para hacerse formal. Y luego estaba este sector de la población, la cual no cuenta, y bueno, existen hasta ahora los asentamientos humanos y siguen habiendo lo que son las invasiones. Son gente que no cuenta con los... Aparte de que Lima ya está muy lleno y por ende tienen que vivir alrededor, son gente que no cuenta con los ingresos necesarios como para venirse a vivir a una zona como lo que es San Isidro, Miraflores, Jesús María, Pueblo Libre, que las viviendas están totalmente estructuradas, se cuenta con hospitales, colegios, se cuenta con agua, luz, y no como en los asentamientos o en los lugares informales. Por ejemplo, en el caso de transporte, no cuentas con seguridad ni con ningún SOAT, eres informal. En el caso del comercio, muchas veces no te protege el Estado. Y en el caso de la vivienda, aparte de que no te protege el Estado, muchas veces no cuentas con agua, muchas veces no cuentas con luz, muchas veces no cuentas con centros educativos, con hospitales. Entonces, si bien la ley, los gobiernos quieren, como dije anteriormente, quieren volverlos formales, primero tendrían que ver qué es lo que necesita esa gente y ver si es que sus ingresos dan para cubrir lo que cuesta ser formal, porque de verdad cuesta en este país. Ya bueno, en el próximo video voy a explicar los capítulos restantes y aparte voy a dar como que una pequeña conclusión o un pequeño aspecto de lo que aprendí.